La UGT ha defendido con uñas y dientes uno de sus inmuebles que ha sido ocupado. Y es interesante porque esto nos plantea un caso que merece reflexión, observación y análisis. ¿Por qué la UGT, que siempre ha estado en contra de los desahucios y de hecho apoyaba de una forma muy solvente la ley antidesahucios, y siempre incluso lo ha llevado un poquito al extremo, por ejemplo, poniéndose en contra, ¿no?, de la indemnización que la ley en principio pretendía hacer a aquellas personas cuyas casas o inmuebles habían sido pues expropiados? Y se oponía a eso porque daba por hecho de que los fondos buitres estaban detrás de todo esto, que los bancos y grandes empresas eran las propietarias de aquellos inmuebles que en general eran ocupados y que de alguna forma eran objeto de la ley antidesahucio, ¿no? Es curioso porque aquí vemos un caso flagrante de aparente contradicción que en el fondo pues, se puede defender a través de un sesgo que en psicología se denomina efecto observador-actor. Y vamos a explicar por qué. Porque pienso que la UGT, más allá de ser contradictoria y aparentemente, digamos, poco coherente, en el fondo pues está dentro de los cánones de lo que se espera de cualquier asociación, organización o grupo social, ¿vale? Un segundo, que es que mi perro no para de ladrar y en el fondo me está un poquito enturbiando. Ay, mi Marco Polo, ¿por qué? ¿Quién te ha pegado? Realmente este caso abre la veda para poder hacer un análisis de un sesgo que está pues dentro de todos nosotros, tanto a nivel individual, interindividual, intragrupal o incluso intergrupal, que es el sesgo denominado efecto observador-actor, y se produce porque nosotros, cuando nos autodenominamos actores de un hecho, hacemos un análisis situacional. El análisis situacional parte de lo inestable y de lo externo, es decir, generalmente el análisis se apoya en el hecho de que las cosas que nos suceden están fuera de nuestras propias circunstancias, de nuestro control. Y al estar fuera de nuestro control, no tenemos la capacidad para poder generar estabilidad. Por tanto, ese sesgo nos lleva a percibir que las cosas que nos suceden van más allá de nuestras capacidades y de nuestras posibilidades, incluso de nuestras ideas y creencias. Entonces, cuando sucede algo que entra en conflicto con nuestras ideas y creencias, es decir, cuando se produce una disonancia cognitiva, en el efecto observador-actor se puede ver que el actor generalmente actúa como si esos hechos fueran inestables y externos, es decir, no tuvieran una relación directa o indirecta con las propias capacidades y atributos del propio actor. Esto implica que la UGT, por ejemplo, llevándola a este caso, a la UGT le ha pasado algo que es negativo y que suele justificar cuando los actores son otros, cuando las víctimas son otras. Sin embargo, ahora la víctima es UGT. Ahora está padeciendo, digamos, padeciendo este hecho en primera persona, lo que implica que en la observación y en el análisis de este hecho va a prevalecer primero la situacionalidad por encima de la disposicionalidad, es decir, esto es algo que ha sucedido de forma anecdótica en el tiempo y no nos tiene que pasar de forma habitual. Sin embargo, cuando tú percibes esta experiencia, este fenómeno, en los demás percibes ese fenómeno como estable, es decir, hay ocupaciones todos los días, pero no me ocupan a mí todos los días. Esta situacionalidad nos lleva a un análisis inestable, es decir, es algo inestable el hecho de que se produzca esto y rompe, digamos, el contexto de consuetudinariedad de lo que se supone que debo hacer, de mis objetivos, de mis metas como grupo, como asociación. Entonces, la UGT ve amenazado el conjunto de sus objetivos
y el conjunto de sus metas con esta inestable situación anecdótica y totalmente pues situacional, que de hecho no estaría relacionada con los propios atributos de la asociación, porque la propia asociación en su propia interpretación de los hechos atribuye a los propios actores que están generando esta ocupación, es decir, los victimarios, digamos, una serie de atributos, de características que hacen que en esa interpretación la UGT salga ganando, es decir, elimina la disonancia cognitiva que el propio actor interpretando su propia realidad tiene. En este sentido, la UGT tiene una disonancia cognitiva, necesita aliviarla, hay que aliviar la tensión de una disonancia cognitiva siempre, y en el efecto observador-actor se realiza primero atribuyéndose a sí mismo unas capacidades que están, digamos, eximientes de toda culpa en este fenómeno, en el fenómeno observado, y segundo, dándole atribuciones a los victimarios que permiten aliviar nuestra tensión, haciendo que los victimarios tengan sus propias excusas malvadas para hacer ese mal y nosotros tengamos nuestras propias excusas para defender aquello que es nuestro, incluso entrando en conflicto con lo que serían nuestras ideas y creencias en términos abstractos, pero no en términos aplicados. En términos abstractos, pues estamos en contra de todos los desahucios, pero en término aplicado, estoy a favor del desahucio de mi propia propiedad, porque yo me doy atribuciones que elevan ese fenómeno hasta lo deseable, incluso lo necesario. Como por ejemplo lo que ha dicho la UGT, que ese centro es un centro destinado pues a la productividad, es decir, es un centro que se va a poner como hotel por lo visto y que va a generar. La UGT ha dicho que va a ser bueno para los trabajadores y trabajadoras de este país, lo cual es un eufemismo o incluso es mentira, porque realmente la UGT, que es una asociación supuestamente sin ánimo de lucro, se va a lucrar con esto, y más allá de eso, su lucración no es una competencia directa de todos los trabajadores de este país, ni está relacionado ni beneficia a ellos, ya que una cosa son los afiliados de la UGT, que además es un porcentaje bastante pequeño, y por otro lado son los trabajadores de este país, ya sean autónomos, asalariados, etcétera. Por tanto, el poner de excusa un componente ético y moral superior para hacer un desahucio y quedarte con tu propia vivienda que ha sido ocupada, pues es algo típico del efecto observador-actor. ¿Por qué? Porque tú no te permites ser el malo de la película y por disonancia cognitiva necesitas aliviar la tensión que se produce ante el conflicto tanto conceptual como moral en este hecho concreto, y por tanto tendemos al final, de forma natural, esto lo hacemos todos, tendemos a hacer una reinterpretación de la realidad para beneficio de nosotros y en detrimento del otro, ¿no? Es interesante porque en el efecto observador-actor está el actor, que sería, digamos, el perjudicado que reinterpreta la realidad para tener, digamos, un casus belli totalmente justificado, tener una causa para poder legitimar esa acción que en principio entra en conflicto con las propias ideas abstractas, como hemos visto, y en el componente observador, realmente cuando nosotros simplemente observamos la realidad y no somos los actores, por ejemplo, cuando vemos que se producen desahucios y ocupaciones todos los días, ¿no? Nosotros podemos elevar esa causa hacia lo puramente abstracto. Por tanto, en lo abstracto, pues podemos hacer todo tipo de interpretaciones no vinculantes con nuestra realidad. Y ahí es cuando pecamos de ser en exceso idealistas y poco realistas. Por ejemplo, como dije antes, la UGT estaba a favor de ni siquiera dar una indemnización a los afectados por las ocupaciones, por las expropiaciones, que al final son legales, ¿no? Si entra la ley, al final esa expropiación se convierte en legal. Entonces, dando por hecho de que todas las víctimas de las ocupaciones van a ser grandes bancos, fondos buitre y gente con mucha pasta, entonces
pues la ley antidesahucios al final lo que intenta decirnos es que la ocupación se produce, digamos, por reacción a un hecho que es una injusticia social, que sería el capitalismo, el reparto injusto de la riqueza, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, hay una lectura en exceso ideológica e idealista de un hecho que es bastante complejo socialmente hablando, que es el tema de la ocupación y el tema de los desahucios. En este sentido, la falta de discriminación en una ley puede llevar a una gran injusticia social y, como hemos visto, a grandes ocupaciones con grandes afectados que han tenido incluso que pagar pues la luz, el agua y todas las cosas de los ocupados y se han visto pues incluso en la ruina, ¿no? ¿Esto implica que la ocupación sea mala? No, no implica que la ocupación sea mala. Todo depende del contexto, todo depende de factores, ¿no? Pero sí es verdad que la ley debería regularla, pues simplemente pues para, digamos, garantizar los derechos de todas las partes, ¿no? Tanto de la persona que necesita una vivienda como de la persona que tiene en propiedad una vivienda. Y este es el hecho de fondo. Hemos visto por un lado que el efecto observador-actor lleva a UGT a ser incoherente, ilógico y casi incongruente y cruel en términos absolutos, pero que entendiendo este efecto podemos ver que forma parte de la naturaleza humana, y esto implica cierta pérdida de credibilidad por parte de UGT, pero es normal. Cuando una asociación es tan grande y no se mueve por unos estándares realistas, pues le pasa eso, que pierde cierta credibilidad en la vinculación hacia la realidad, ¿no? En términos abstractos puedes defender posiciones ideológicas cuando a ti no te afecta. En términos absolutos, cuando a ti te afecta, al final defiendes lo que te conviene. ¿Por qué? Porque ahí estás viviendo en carne propia el expolio de los derechos, ¿no? Cuando al final entran en una propiedad que es tuya y se la quedan, ¿no? De forma injusta o no. Porque yo no tengo muy claro que esto haya sido una injusticia. Lo que tengo claro es que la UGT ha tenido que hacer una reinterpretación de la realidad para poder, digamos, encajar esta realidad dentro, pues, de su sistema ideológico y de su sistema de creencias. Y esto tiene que ver con el efecto observador-actor. Por último, dijimos que cuando algo nos pasa a nosotros como actores, digamos, el hecho es generalmente situacional, es decir, es algo situacional, no pasa todos los días, es algo muy enfocado, ¿verdad?, en un punto de nuestra vida, pero no se suele repetir, por tanto, es anecdótico, situacional, es inestable y externo, es decir, me ha pasado a mí, pero yo no tengo nada que ver, me ha pasado a mí, pero yo soy víctima, no estoy vinculado, digamos, en términos de atributos, en términos de capacidades a este hecho, lo cual no es verdad. Porque de hecho a la UGT le ha pasado precisamente como reacción de la extrema izquierda a los intereses, digamos, capitalistas del UGT, supuestamente, ¿no? Pero cuando le pasa a otra persona, en el efecto observador-actor, nosotros, al observarlo, lo que hacemos de forma directa es atribuir a esa otra persona esos, digamos, conceptos vinculados al hecho y ver que es algo estable e interno de esa persona. Por ejemplo, si vemos que a alguien le ha pasado en el tema de la ocupación, ¿no? Si, digamos, un conjunto de personas han ocupado un piso o una vivienda, una propiedad, ya le damos estabilidad e internalidad en la interpretación a ese hecho, lo que implicaría que, claro, ellos han ocupado ese inmueble porque son víctimas de la sociedad, víctimas del sistema, y los propietarios de ese inmueble, pues son personas que tienen en propiedad, digamos, esta vivienda, por tanto, tienen dinero de sobra porque han tenido dinero para pagar una vivienda y se pueden permitir ser altruistas de forma obligatoria, ¿no? Entonces, al final hacemos una interpretación de la realidad que beneficia a la supuesta víctima, al ocupa, víctima de una sociedad injusta que no ha logrado la justicia social y por tanto justificamos este hecho como un componente de reestructuración y rectificación de una sociedad injusta
pagando los platos al final una persona random, que sería en este caso el victimario supuesto de este mundo capitalista, que es el propietario de la vivienda. Fijaos qué perverso. Hacer esa lectura de forma sistemática, cualquiera que tenga una vivienda o dos, pasaría a ser al final un capitalista asqueroso que tiene una vivienda en propiedad y que se merece, en caso de tener más de una casa, o bueno, en caso de tener incluso una, pues se merecería una supuesta ocupación. Esa lectura se puede realizar desde algunos, digamos, marcos ideológicos. También se puede hacer la contraria, se puede decir que siempre el ocupa es el victimario y siempre la otra parte es la víctima. Eso sería desde el marco ideológico contrario, ¿no? Y tampoco estaría ceñido a la realidad. La realidad no puede ser tan simple siempre, ojalá lo fuera, ¿no? Sería muy fácil entenderla. Por tanto, vemos que, digamos, estos esquemas rígidos de interpretación de la realidad suceden sobre todo cuando nosotros observamos esa realidad y no nos compete a nosotros. Eso se produce por el efecto observador-actor, que lleva a la observación componentes, como dije antes, de atribución de estabilidad y de internalidad en lo observado y en la persona observada. Es decir, en, por ejemplo, la ocupación, que es lo observado, y el ocupa, que es la persona observada, ¿no? Por tanto, ya siempre damos por hecho que los ocupas son víctimas, gente buena, gente que quiere cambiar el mundo, y que aquellas personas ocupadas son aquellos cabrones que impiden que el mundo cambie, ¿no? Esa atribución pues es incierta, al igual que hacer la atribución contraria sería incierta, ¿no? Sin embargo, esto sucede de forma habitual e inconsciente, que eso es lo peor de todo. Todos nosotros tenemos un sesgo que nos incapacita para poder hacer análisis directos, digamos, solventes. ¿Por qué? Porque tenemos una vía rápida de análisis y una vía lenta. La vía rápida usa heurísticos. ¿Qué son los heurísticos? Bueno, para decirlo fácilmente, es una forma rígida de interpretar la realidad que hemos aprendido y que nos es productivo y útil para poder emitir razonamientos lógicos y válidos, ¿no? Eso no implica que la realidad observada al final se ciña a los argumentos que hemos esgrimido, ¿no? Pero a nosotros nos vale, porque tenemos una forma de interpretar la realidad. Tened en cuenta que la mente lo que intenta es interpretar la realidad, no interpretarla bien. Hacer una interpretación, no hacerla perfecta, ni hacerla en consonancia con los hechos objetivos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Por tanto, todos nosotros tendemos a hacer, digamos, interpretaciones no solo sesgadas, sino inciertas, aunque en términos de argumentación sea válida, ¿no? Podemos argumentar que el ocupa siempre es el bueno de la película y puede ser válido. Eso no implica que el argumento sea correcto en términos objetivos, ¿vale? Por tanto, es lógico que el UGT aquí esté defendiendo sus intereses e incluso que, digamos, fuercen la interpretación de la realidad para poder encajarla dentro de su argumentario y de su esquema lógico, ya que es lo previsible en todo actor. Y eso se produce por lo que, al final, en experimentos de los años 70, descubrieron dos grandes, ¿vale? ¿Qué pienso que sería lo correcto? Sin lugar a dudas, lo correcto para mí sería que un Estado pudiera proporcionar a las personas que lo necesitaran o incluso que lo desearan una vivienda digna mínima. Vivienda digna mínima no implica tener una casaza, implica tener un techo, ¿no? Eso realmente se está produciendo por los albergues, pero claro, los albergues no son viviendas unifamiliares. En ese sentido, se podría, en un futuro, estudiar cómo hacer o cómo impulsar políticas que permitieran crear viviendas unifamiliares dignas, pero sobrias, es decir, no regalar casas, sino hacer un conjunto de viviendas pues que fueran realmente solventes, pero que fueran, digamos, simplemente suficientes, ¿no? En ese sentido, sería interesante que el Estado se ocupara de proporcionar viviendas dignas a aquellas personas, a aquellos jóvenes que quieran emanciparse o aquellas familias que no tengan de verdad recursos para comprar una vivienda, incluso para alquilarla, ¿no? Pero claro, ¿cómo hacemos
que el Estado garantice viviendas, por muy pequeñitas y por sobrias que sean, a tanta gente, y así garantizar por un lado el derecho a la propiedad privada para aquellos que quieran tener su vivienda a su gusto, que se la compren como les dé la gana, tener la libertad de tener tu casa, y por otro lado garantizar el derecho a tener una vivienda digna para aquellos que no tengan, pues digamos, recursos para comprarse la casa que deseen, pero que puedan tener un techo y independizarse, o ya que la independencia en ese sentido no es un derecho, o que en términos de, digamos, escasez puedan adquirir una vivienda digna unifamiliar. Eso ya entraría, digamos, dentro de contextos cuasi comunistas, ¿no? Ya que el hecho de proporcionar una vivienda digna de forma gratis es, digamos, un elemento que nos lleva a considerar una estructura de Estado y quizás a tener que hacerla enorme, lo cual nunca es bueno para un Estado. Un Estado demasiado grande al final se convierte en un Estado atrofiado. El Estado debe ser lo más pequeño posible. Y la gran pregunta que subyace a esto es: ¿cómo garantizar el derecho a la vivienda digna sin violar el derecho a la propiedad privada y a su vez sin hacer un Estado demasiado gigante, demasiado fagocitador y parásito con respecto a los impuestos y con respecto a las demandas de sus propios ciudadanos? Es una gran pregunta que tendrá que ser resuelta algún día, ¿no? Por lo tanto, vemos que aquí hay un conflicto, digamos, a tres bandas. La propiedad privada por un lado, el derecho a una vivienda digna por el otro, y también, digamos, el conflicto que subyace a tener un Estado demasiado grande y tendente a la atrofia finalmente. ¿Es soja con chocolate? Todavía no me he echado mate como Pablo Iglesias, pero creo que esto está más rico.